Bien, vamos a revisar, a identificar qué tipo de componentes funcionan o están ubicados en la capa física del módulo OSI y a describir algunas de las características principales o de los principales componentes. Vamos a ubicar aquí sobre todo dos tipos de componentes esenciales, que son los medios de comunicación, y dentro de estos medios de comunicación, pues los medios de comunicación que podemos tocar, o sea, cualquier cable, y los medios inalámbricos. Sobre eso vamos a trabajar hoy, y mencionando pues los estándares que están ligados a la capa física. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito principal de la capa física? Pues hablando de los medios, pues es el poder establecer conexión entre los distintos tipos de dispositivos. Hablemos de dispositivos intermedios y los dispositivos finales, que son los que integran una red, ¿no? Independientemente del tipo de red, si vamos a encontrar la necesidad de que haya un medio físico, ya sea tangible o intangible, o sea, alámbrico o inalámbrico. Y después de los medios, digamos que por una parte de la capa física, pues están los conectores, están los puertos de comunicación, a donde van conectados precisamente esos medios que usamos para interconectar los dispositivos. Entonces, esa es la parte esencial en términos de la capa física, y obviamente estamos hablando de que estos son los principales componentes que van a operar en esa capa, o es su capa principal, para dejarlo claro, ¿no? O sea, podemos revisar que cualquier componente que tocamos va a tocar la capa física, pero no es su función principal. Si hablamos de los dispositivos finales, de los dispositivos intermedios, obviamente los tocamos, por lo tanto también tienen que ver con la capa física, pero no operan principalmente ahí. Entonces, quienes principalmente funcionan ahí, pues son los medios de comunicación, los cables, los puertos, y la manera en cómo se va a mover la información ahí va a depender del tipo de medio de que se trate, que es lo que vamos a revisar enseguida. Bueno, entonces, ¿qué tipo de estándar, qué tipo de organizaciones participan en la capa física o elaboran estándares para regir las comunicaciones en la capa física? Pues desde la ISO, que es una de las principales organizaciones de estándares, la EIA-TIA, que se enfoca a ciertas características del cableado, la Organización de Telecomunicaciones del Instituto de Telecomunicaciones, que está enfocado principalmente a medios de comunicaciones WAN, sistemas de telecomunicaciones, y la ANSI, que es la ANSI y la IEEE, ambas están enfocadas a el desarrollo de estándares del cableado desde el punto de vista, digamos, enfocado a cobertura, desde a distancias y al tipo de medio. Hablemos de medios de cobre, medios de fibra óptica y medios inalámbricos. Bueno,
Le decía que cuando la información llega a la capa física, lo que comentamos en el proceso de encapsulación es que se generan bits, pero esos bits finalmente se van a transformar en un tipo de señal, ¿sí? Si se trata de un cable de cobre, la señal que se convierte es una señal eléctrica, es decir, los bits se van a convertir en una señal o en señales eléctricas, y esas señales eléctricas, señales que se generan, pues va a depender del tipo de cable en específico del que se trate. No es lo mismo hablar de un cable de cobre en par trenzado, que es uno de los tipos más comunes en redes, a que sea a convertir la señal a un cable coaxial. Entonces son distintos tipos de señales o forma de la señal que va a generarse, a convertirse esos bits, y de esa manera ya la información va a viajar en formato, digamos, de señal a lo largo de ese cable o en el segmento que corresponda. ¿Por qué? Porque en la red podemos encontrar distintos tipos de medios. Entonces se van a ir generando diferentes conversiones, diferentes señalizaciones, codificaciones de la señal. Bueno, aquí solamente vemos cómo es la señal digital, es decir, los ceros y los unos, pero cuando se va a mover hacia el medio, pues esa forma se transforma a alguna de estas. Aquí nos están poniendo las representaciones eléctricas en el caso de que viaje por algún tipo de cable de cobre. Esa sería una representación. Esto se puede ver sobre todo con un osciloscopio. Esa sería la forma que sigue, la forma de señalización de la información cuando viaja por fibra óptica, ¿sí? Es decir, cuando se usa fibra óptica, pues básicamente se usan pulsos de luz, los diodos de luz, y cuando la información viaja por inalámbrico, es decir, por ondas de radio, entonces las señales se convierten en este tipo de ondas que dependiendo del tipo de señal inalámbrica, pues siguen un formato también. Si no es lo mismo que viajen a través de una onda modulada, que viajen por frecuencia modulada, o que viajen por fases, que son los tres tipos de ondas en un medio inalámbrico. ¿Qué otros componentes tienen que ver con la capa física? Pues el ancho de banda. El ancho de banda tiene como base de medición los bits por segundo. No hay que confundirlo, hay que diferenciar entre bits por segundo y bytes, ¿sí? Ancho de banda entonces mide en bits por segundo, cuántos bits van a moverse en un segundo, mientras que bytes es una unidad de almacenamiento. Entonces no es lo mismo kbits por segundo, kilobits por segundo, megabits por segundo, a decir bytes o kilobytes o megabytes. Siempre en comunicaciones vamos a trabajar en términos de bits por segundo. ¿Qué otros elementos relacionados con el ancho de banda vamos a manejar en la capa física o tienen que ver con la capa física? Pues la tasa de transferencia, que es otro término común, que es el throughput, que implica cuántos bits
se transmiten, o se transmiten en un periodo de tiempo. Es variable, ¿no? Dependiendo, esto va a depender de muchos factores. Uno de esos factores comunes es que la cantidad de usuarios en función de la cantidad de usuarios que estén usando la red, digamos, pues la tasa de transferencia puede variar, puede subir, puede bajar, ¿de acuerdo? Mientras que el output, no lo voy a traducir aquí, es básicamente la información que a nosotros nos interesa, que nos explican que el output es igual a la tasa de transferencia menos el encabezado. Es decir, todo lo que la parte que vimos que se le agrega a la información durante el proceso de encapsulación, eso sería encabezados, y eso pues obviamente a nosotros no nos sirve, pero es necesario para que la información pueda moverse, ¿no? Entonces el output es igual a la tasa de transferencia menos ese encabezado que tuvo que agregarse para que pudiera llegar la información a su destino. Mientras que la latencia tiene que ver con los retardos. ¿Cuánto tiempo se tarda la información desde que sale de un equipo hasta que llega a su destino? Y eso también es importante. Siempre va a haber una latencia. ¿Por qué? Porque, bueno, más adelante vamos a revisarlo. El hecho de pasar la información de un equipo final al medio ya implica un tiempo. Cuando pasa de un dispositivo intermedio a otro, cuando entra, cuando sale de un dispositivo, hay un tiempo que se usa para precisamente preparar la señal a que pueda viajar por ese medio, o para que pueda entrar, o para que se encole, porque puede ser porque la información no, porque en la comunicación van a competir, vamos a llamarle así, varios usuarios o varias informaciones provenientes de distintos usuarios. Entonces, siempre va a haber una latencia que es el conjunto de tiempos o la sumatoria de tiempos desde que la información sale de un equipo hasta que llega a su destino. Bien. Vamos a revisar, antes de empezar aquí, a ver cuántos. Vamos a revisar con esto que acabo de platicarles para que vayamos combinando. Primero, no sé si tengan alguna duda hasta ahí. Si no, me voy a mover, bueno, mientras me muevo a la plataforma. Y voy a aprovechar también para hacer un pequeño paréntesis aquí en la plataforma. Vamos a ver si puedo comentarles ya. Sí, perfecto. Tenemos uno más hoy. No hay ninguna duda, maestro. ¿No? Ahorita vamos a ver que todo esté bien, entonces. Les voy a mostrar algo por aquí. A ver si se ve. Que luego no se carga. Creo que se cargó. De acuerdo. Esto que les estoy mostrando en la plataforma, no sé si ustedes lo vean, lo puedan revisar de manera individual, pero a mí me da una pista acerca de cómo están entrando a la plataforma, qué tanto hacen en la plataforma, y de alguna manera aporta cierta información acerca de cómo pudieran
salir, de cómo pudieran terminar exitosamente o no exitosamente, ¿sí? Es curioso, pero sí es curioso que esto pudiera dar ese resultado, pero sí de alguna manera va relacionado, ¿no? Es decir, no tiene que ver con que si asisten a clase, no se escuchan la clase, sino más bien en qué tanto tiempo le dedican a estudiar el material, porque de esa manera eh, es un indicador de que van eh, adquiriendo conocimiento y adquiriendo habilidades, porque bueno, que llevan a cabo las actividades prácticas, pues van adquiriendo habilidades, aptitudes. Ajá, y entonces aquí, si ustedes checan, ustedes pueden ver, bueno, ustedes saben que tanto han entrado, entonces quienes tienen una participación muy baja, o quien dice vistas de página, tienen muy poquito, los comento porque creo que la mayoría está, pues esto no dice, no habla muy bien de ustedes, ¿no? De quienes, de Yusiri, por ejemplo, por mencionar, sin que tenga que evidenciarlo así como tal, sino que es para que le pongan atención a si, es decir, si quieren aprobar, cuando menos, deben de ponerle atención a revisar el material, porque aquí me dice que no han entrado mucho a la plataforma. Sí, todos los más bajos son, ahí está Yusibi y José Alberto, Griseida también, Gris, José Jesús Antonio está muy bajo, creo que no sé si es porque, sí, porque no tiene acceso a internet. José Irving ni siquiera ha entrado una sola vez, y así por el estilo, ¿no? Entonces lo que tienen muy baja participación pues implica que tienen pocas probabilidades. Igual acá también con sus tareas, no han entregado tareas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahí les dejo para que pongan la atención que ustedes consideren. Y vamos a irnos a ver rápidamente aquí. Ahorita vamos a hacerlo así rápido. No tenemos tiempo, creo que sí. Vamos a ver si ya podemos responder unas preguntas de aquí. Ahora me voy a ir aquí a la plataforma específicamente. Y me quedé por acá más o menos. Vamos a ver. Pues toda esta parte ya la vimos. Vamos a ver si hay algún cuestionario. Aquí está el cuestionario. El quiz. Ajá. Entonces a ver si alguno de ustedes, que no sean los mismos, que escucho la net, bueno, la que más escucho, pero ojalá alguien más participe. Dice, ¿qué medios usan patrones de microondas para representar bits? Fíjense que las preguntas de repente, según yo, son sencillas. Dice, ¿qué medio utiliza patrones de microondas para representar bits? Y tenemos tres respuestas: cobre, inalámbrico o fibra óptica. Y me dice la respuesta. Inalámbrico, ¿verdad? Ok, gracias. La siguiente, dice, ¿qué medio utiliza patrones de luz para representar bits? Fibra óptica. Fibra óptica, muy bien, pues, adelante. Dice, ¿qué medio utiliza pulsos eléctricos para representar bits? Ah, sí, esa sí es la de fibra óptica, la 3. Esa es fibra óptica. ¿Seguros?
Sí. También lo pongo fibra óptica, ¿vale? Voy a poner lo que ustedes... No, es cobre. Ahorita checamos, para que se vea. La siguiente. ¿Cuál de estos es el nombre, dice, de la capacidad de un medio para llevar información? Profe, sería good put. Good put, es medio confusa, ¿no? Vamos a ponerle good. Ahorita y luego chequemos por qué podría ser otra cosa. Bueno, aquí viene otra pregunta relacionada, creo. Dice, ¿cuál de estas es la medida de transferencia de bits? Ajá, está bien, a través del medio. ¿Cuál de estas es la medida de transferencia de bits a través del medio? Sería throughput. Le ponemos throughput, ok. Y checamos. Ajá. Sale. Entonces tenemos dos malas. No, tres son. No, sí. Dos. Ajá. Dice que el medio utiliza pulsos eléctricos, entonces no fue la fibra óptica. ¿Cuál alguien me dijo que era? La otra, ¿cuál era? Creo que había dicho un compañero que era el copper, creo. Cobre, cobre. Sí. Cobre. ¿Vale? Y en la D dice, ¿cuál de estos es el nombre de la capacidad de un medio para llevar información? Sería la primera. La de banda. Banda. ¿Vale? Ok, checamos entonces. ¿Sí? Bien, entonces las preguntas vienen, bueno, asociadas y algunas son muy confusas, en otras, bueno, hay que tener un poquito de cuidado en el término. Por ejemplo, aquí capacidad del medio, básicamente dice capacidad del medio y no nos dice más, por eso se refiere precisamente al ancho de banda. ¿Sí? Y dice acá, medida de transferencia, entonces ancho de banda. Perdón, tasa de transferencia. Y el good put tendría que ser más precisa la pregunta, ¿no? Porque decíamos que se refiere a quitar el encabezado. ¿Vale? Estas preguntas también en medida de comentario nos sirven precisamente para aprender, no necesariamente para evaluarnos, sino para aprender. Es decir, si no quiero leer todo, pues me voy mejor a las preguntas, a los pequeños quiz que vienen en cada subtema, digamos. Y es una manera más ligera. Depende, ahora sí que depende de cada uno de ustedes. Si le interesa el detalle, hay que leer todo. Si se aburren, pues puede ser una manera de irme a los quiz, irme a las actividades, para ir captando según lo que me interese o para que pueda ir asegurando mi calificación, ¿no? Vamos a continuar con lo que nos falta. Bueno, ok. El cableado con cobre. Hay dos tipos de cableado aquí en cobre. Vamos a ver el cobre de par trenzado y el cobre sin cobre con coaxial. Ambos son cobre. Y lo único que la diferencia es la forma en cómo viene construido. En ambos tipos de medios vamos a agregar otros dos conceptos asociados, ¿no? La atenuación. ¿Qué es la atenuación?
vamos a conocerla como como el debilitamiento que sufre la señal a medida que viaja a través del medio. Entonces, entre más largo es el medio, digamos, hay más atenuación, hay más debilitamiento, ¿sí? Y obviamente, conforme una señal se debilita, pues pierde calidad, pueden perderse información y entonces, pues obviamente, no llegar completa, ¿no? Por eso es que los estándares asociados a los diferentes tipos de medios establecen, por ejemplo, como un criterio, cuál es la distancia máxima que se puede recorrer, un medio, que se puede poner un medio sin tener que, un medio de comunicación, un cable, sin tener que colocar algún dispositivo, para evitar precisamente que se debilite bastante la señal. Esa distancia que se establece es para asegurar que la señal no llegue tan débil y no se pierda, ¿no? ¿Qué otro concepto tenemos aquí? Que es importante, son las interferencias que pueden haber dentro, o sea, que pueden ingresar a un cable, ¿no? Obviamente esas interferencias son señales, hay señales ajenas o interferencias externas y hay interferencias también internas, ¿sí? Pero se clasifican estos dos tipos, interferencias como interferencias electromagnéticas o interferencias de radiofrecuencia. Entonces, las electromagnéticas quiere decir que van a ser del mismo tipo de las que suceden o que interfieren en señales eléctricas. Y como en un medio de cobre, pues la información viaja a través de señales eléctricas, entonces obviamente le puede afectar una interferencia de tipo electromagnética, ¿sí? Y a una señal que viaja por un medio inalámbrico, pues le puede afectar una interferencia de frecuencia de radio, ¿sí? Si le llega una señal distinta a la que, de hecho, para las señales inalámbricas, el medio físico en realidad es el aire. Entonces en el aire están sucediendo muchísimas señales inalámbricas. Entonces hay mucho más de posibilidades de interferencia, ¿no? Y la otra interferencia es lo que se conoce como crosstalk. El crosstalk no es más que la interferencia que sucede dentro del mismo medio donde está viajando la señal. Vamos a checarlo principalmente, eso sucede en el par trenzado, o lo que es el UTP, par trenzado de cobre. Bueno, entonces para eso obviamente hay en la construcción de los cables se aplican ciertos criterios para que se reduzcan las interferencias. Y aquí nos señalan algunos, las características que agregan a los cables. Uno es ciertas protecciones adicionales que se agregan a los cables para evitar precisamente o reducir las interferencias que puedan insertarse en el cobre. Eso es en el caso de, puede suceder, la protección puede suceder en un cobre de coaxial, por ejemplo, o en un cobre de par trenzado, que vamos a ver por aquí vienen las figuritas. Aquí está. Sí, aquí tenemos, estas son las protecciones que lleva aquí en el caso del coaxial. Aquí tenemos el cobre como un solo cable, un solo hilo, digamos, y alrededor tenemos una serie de elementos que van a ayudar a reducir la interferencia externa, ¿no? Sí, todo esto son elementos de construcción que ayudan a reducir las interferencias externas.
Mientras que en el caso del cobre, tenemos aquí, nos ponen aquí dos ejemplos del par trenzado, dos tipos, un par trenzado que se conoce como sin protección, este es el Unshell, donde solamente en ambos casos tenemos pares, por eso se llama par trenzado. Entonces son 4 pares de cobre, 4 pares de hilos, pero aquí tenemos menos protección, entonces este es el más económico, este es más protegido. Entonces quiere decir, en términos de confiabilidad, ¿cuál me da más confianza o me reduce menos, está menos propenso a las interferencias? Pues es el que está más protegido, es este, el STP. Entonces la S viene precisamente de shield, o sea, de protegido, y vean que tiene más capas de protección, precisamente es un plástico, un medio que separa de alguna manera cada par de hilos, y luego tiene acá otra capa que protege a los 4 pares, mientras que aquí no hay, solamente están las capitas que protege a cada hilo, que la tenemos aquí, y nada más, ya no hay más. Y bueno, eso que vimos, eso que les comenté, son para reducir las interferencias externas. Mientras que en el caso del par trenzado, también hay otra característica que reduce interferencias, pero esas son las interferencias internas, y esa es la función que le da el hecho de que los hilos vayan así, trenzados. Por eso se llama par trenzado, porque van trenzados. Cada par de hilos va con trencitas, ¿sí? Entonces, entre más trenzados, entre más cercanos están las trenzas, quiere decir que está más preparado para reducir las interferencias entre pares de hilos, o entre los mismos hilos que están trenzados, ¿de acuerdo? Por eso dice, los pares trenzados protegen la señal de las interferencias, pero se refiere precisamente a esas, a las interferencias internas. Ok, bueno. En el caso del par trenzado, sus conectores que usa para que pueda conectarse a la red, pues son los conectores RJ45, los menciono porque son es el cable más popular, vamos a llamarle así, que vemos en las redes. El coaxial, pues aquí tenemos también los conectores, es menos común en redes, pero es más común para términos de conexiones de un sistema de TV, por ejemplo, o en un sistema empresarial. También se puede notar la existencia del uso de coaxial, o sea, sigue siendo usado, pero dependiendo de la aplicación que lo requiera, ¿sí? Inclusive para instalaciones de telefonía celular, en las antenas, en las instalaciones de antenas de celular, la señal se baja a través de coaxial. En cualquier sistema inalámbrico para comunicación con un sistema cableado, el cable que se usa es el coaxial normalmente. Okay. Nos pasamos específicamente al cableado UTP. Y aquí básicamente vamos a revisar unos elementos más. Le decía ya, es el cable común que usamos que en una red local, sobre todo en una red local, esa parte hay que tenerla precisa. El cableado común en una red local. ¿Qué tipo de cables tenemos, de cables de par trenzado? Hay
distintos tipos que se conocen como categorías de cable. La más común sigue siendo hasta ahora la 5 o 5E, ¿sí? Y esas categorías van asociadas con la calidad del medio, de la construcción. Entonces, entre más grande sea el número, es mayor calidad, mayores criterios o condiciones de construcción, por ejemplo, y de medidas para reducir las interferencias, igual para alcanzar ciertas distancias. De hecho, la distancia promedio de par trenzado o la distancia común que pueden alcanzar máxima es de 100 metros, pero dependiendo del cable en particular que se esté usando, es decir, si no se está usando, bueno, en este caso estamos hablando de par trenzado sin protección, entonces para este son 100 metros. Ya si hablamos de par trenzado con protección, ya es distinta la distancia, porque se ajusta a otro estándar, ¿no? Son distintos estándares los que van a aplicar, dependiendo del tipo, ¿no? Si es UTP es un estándar, si es STP es otro estándar. Bueno, ¿qué dice? Entonces aquí tenemos precisamente el tipo de cable, se refiere a eso, a la categoría. Las distancias, pues dependiendo del tipo de cable que tengamos, nos va a señalar la distancia que se puede alcanzar. Los conectores generalmente son comunes. La única diferencia es la construcción del mismo, pero el formato es el mismo. Ajá. Y la terminación del cable, pues de alguna manera tiene que ver con los conectores. Vamos a ver aquí enseguida. Una vez, aquí tenemos los distintos conectores. Estos son los conectores normalmente que se conocen como machos. Su nombre comercial es RJ45, o el nombre técnico. Ese sería el nombre técnico, ¿no? RJ45. Y estos son. Y estos son los también RJ45, pero son las hembras. Nos tenemos RJ45 macho y RJ45 hembra. ¿De acuerdo? Y aquí nos muestran la forma, es decir, si fuéramos a construir un cable UTP, ese sería el formato, la forma correcta, y esta sería la forma incorrecta o mala, ¿no? ¿Por qué? Porque se están viendo los hilos y esto implicaría que este cable está más propenso a interferencias, mientras que este está más preparado para reducir las interferencias externas. En nuestro caso, pues no vamos a poder construir cables por la forma en cómo estamos trabajando, entonces lo único que necesitamos llevarnos es cómo se arman los hilos, y aquí nos muestran el orden. Entonces aquí estamos viendo el orden de los hilos, y tiene que ver con lo que vemos acá abajo, es el estándar que indica cómo debe ser el orden de los hilos de acuerdo al estándar. Tenemos dos estándares, el 568A y el 568B. ¿Qué es lo que podemos rescatar de aquí? De manera para que sea simple de recordar, ubicar que la diferencia entre estos estándares del orden, hablando del orden, la diferencia va en los pares 1 y 2, o sea, los hilos 1 y 2 y 3 y 6, ¿sí? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué aquí vemos diferencias? ¿Y se entendió lo que les comenté? Están intercalados los cables. Exacto, los colores, ¿no? Sí, Los colores. Si me aprendo con que me aprenda un estándar es suficiente para saber cómo va el otro estándar, ¿sí?
Pero si me aprendo, cuando si a mí me gusta el verde, podría aprenderme el estándar 568A y decir, bueno, para construir un cable con 568A en el orden 1 y 2 voy a poner los hilos blanco, verde y verde, y en 3 y 6 pues voy a poner el blanco, naranja y el naranja. Y ya no me preocupo de los otros pares porque esos no cambian de lugar. Los azules siempre van en medio, en 4 y 5, y los cafés van siempre en 7 y 8. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, no necesito más que aprenderme un color, ¿no? Asociado obviamente al estándar. Como les decía, si me gusta el estándar, debo de recordar que el par que uso va a ser el blanco-verde con verde en 1 y 2. Y ya, con eso ya sé que lo que sigue es el blanco-naranja, encerrando a los azules. Y ya fue suficiente como para aprenderme cómo debo de construir el conector con el estándar A o con el estándar B. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es que a partir de hoy, digamos, vamos a diferenciar ahora en cómo construyo un cable directo y cómo construyo un cable crossover, un cable cruzado, ¿de acuerdo? Un cable directo me va a servir, aquí dice, que sirve para conectar un equipo final, eso ya lo tendríamos como un host, un equipo final a un dispositivo de red, es decir, a un switch, por ejemplo. De hecho, aquí me dirigiría directamente hacia un host, de un equipo final a un switch. ¿Sí? No aplicaría para un host y un router, aunque aquí me dice a un dispositivo de red, eso no aplica. Mientras que un cable cruzado lo voy a usar para conectar dos equipos finales de host a host, o dos equipos intermedios del mismo tipo, digamos de switch a switch, o de router a router. Ahora me voy a quedar con simplemente estas precisiones que me da aquí. También podría entender que aquí no lo dice, que yo voy a usar un cable directo si quiero conectar de un switch a un router. No está aquí, pero también ese sería el cable correcto que debo de usar. Cable directo de un equipo final a un switch o de un switch a un router. Mientras que el cable cruzado sería de tal como está acá, ese no varía, ¿no? De host a host, de switch a switch o de router a router. Ajá. Mientras que el rollover es precisamente el cable que hemos usado, es decir, el cable azulito, el cable azul que usamos para administrar nuestro switch. Normalmente se lo conoce como cable rollover e implica un cruce completamente, ¿no? Completamente, si hablamos de que quisiera construir un cable rollover, yo hago un cruce diría de los hilos. Por un lado lo pongo digamos en este orden y por otro lado lo pongo en un orden completamente invertido. Eso sería un rollover. Mientras que, bueno, aquí me salté la parte del estándar. El estándar me dice que un cable directo lo puedo construir con ambos extremos con el estándar 568A o bien ambos extremos con el 568B. Mientras que un cable cruzado lo voy a construir con un extremo en 568A y un extremo en 568B. Eso equivaldría a un cable cruzado. Y también aquí nos ponen una observación. Dice que esto, el cable cruzado, ya está pasando, vamos a llamarle de moda, porque con los dispositivos nuevos que tenemos hoy,
en términos de switch sobre todo, ya son capaces de detectar qué tipo de cable le colocamos, de manera que si no le colocamos el cable correcto, digamos, a eso se refiere precisamente, entonces los dispositivos detectan automáticamente eso y hacen el cruce interno si es que es necesario. Es decir, ¿a qué voy? Si yo conecto dos switches, un cable directo, si estoy usando un equipo nuevo que ya sabe de esta característica, esta es una característica que hace eso precisamente el auto MVIX. Lo que hace es sentir el cable, aquí me dice sentir el tipo de cable. Ajá, y entonces hace el cruce interno. Dice, me conectaron un cable directo, entonces yo necesito un cable cruzado, entonces hago el cruce interno. Y eso posibilita que pueda dejar la conexión correcta. Ahorita vamos a checarlo en el ejercicio. ¿De acuerdo? Bien. Nos quedan los temas 4, 5 y inalámbrico. Estos dos temas los voy a dejar ahorita sin seguir explicando y me voy a ir al Packet Tracer para que lo veamos en la práctica, digamos. Entonces, así por ahí les comento algunos aspectos esenciales de la fibra óptica y de inalámbricos, por ejemplo. Son los dos temas que nos hacen falta. En lo que abro el paquete, les platico, ¿no? La fibra óptica la vamos a conocer en dos tipos. Primero, hay fibra óptica que se conoce como de monomodo y otra que es de tipo multimodo. Esa clasificación es para indicar que con la monomodo yo puedo alcanzar, o sirve, digamos, la fibra de monomodo, fibra monomodo sirve para alcanzar distancias largas. Una de sus aplicaciones es para precisamente sistemas de comunicación, digamos, todo lo que es telefonía, usan fibra óptica para conectar cada ciudad, ¿no? También esa sería una aplicación a nivel de proveedores de comunicación. Otra aplicación importante en la que se aplica monomodo es para comunicaciones intercontinentales. Ahí vamos a ver que hay tendidos de fibra a lo largo de los océanos, bueno, la parte profunda de los océanos. Ahí se tienen tendidos de fibra óptica que es monomodo para comunicaciones entre los continentes. Mientras que la multimodo es aplicable para contextos cercanos. O sea, si ponemos un ejemplo muy común, si hablamos de CU está comunicado con fibra óptica multimodo porque las distancias son cortas. Entonces una fibra multimodo puede alcanzar hasta los 2000 metros dependiendo del estándar del que se trate. Una fibra monomodo, hablando de distancias, puede alcanzar hasta 100 kilómetros sin requerir algún dispositivo que le ayude a alcanzar otros 100 kilómetros, digamos. Ahora su construcción, bueno, esa distancia se logra gracias precisamente
la forma en cómo está construida la fibra. Ahí hablamos básicamente de la calidad. Entonces la fibra monomodo es más delgada. La fibra se mide en términos de construcción, se mide en términos de micras. Entonces una fibra monomodo, y se mide en términos de su núcleo, el corazón, digamos, de la fibra. Entonces la fibra monomodo tiene un diámetro, puede tener un diámetro de 8 hasta 10 micras. Una fibra multimodo tiene un diámetro de su núcleo de 50 o 62 micras. Entonces, chequen, es mucho mayor. Entonces, en este caso, entre más grande es el diámetro del núcleo, quiere decir que la calidad del material es menor. Y eso hace precisamente que, hablando de la monomodo, se alcance mayor distancia. Esa es una característica que hace que llegue a más distancia. La otra característica que hace que el monomodo se llegue a más distancia es cómo se mueve la luz por la fibra. Entonces, en el caso del monomodo, el mono hace precisamente, el mono me dice cómo es que se mueve la luz. Entonces es un solo haz de luz, por eso se llama monomodo, y ese haz de luz va al centro del núcleo precisamente. Entonces eso hace que pierda menos tiempo en llegar de un extremo al otro extremo. En el caso de la multimodo, ese término de multi me indica que la señal de luz, o la luz, la señal pues viaja con distintos haces de luz, o sea, tira varios haces de luz que no van al centro, de la fibra, sino que son señales que son haces que van a ir tocando la parte, digamos, los bordes, vamos a llamarle los bordes de la fibra, y eso hace que pierda tiempo. ¿Por qué? Porque no va al centro, va haciendo, digamos, como cruces.